Hola, ¿qué tal? Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete en tu sección Seres en Construcción, en donde ya sabes, son historias de vida para reflexionarnos, para que te reflexiones y a través de la historia de vida de nuestra invitada, la invitación es que te detengas, que le pongas pausa a este programa y que te preguntes a ti misma, a ti mismo, ¿cómo me está retando la historia de esta persona? ¿Cómo me siento? ¿Qué me recuerda de mi propia historia? ¿Qué me interpela al respecto de la mía? ¿A qué me invita? ¿Cómo me inspira? ¿Qué preguntas me surgen? Y a partir de eso, entonces, estaremos notando que una biografía de vida puede impactar la nuestra. Puedes incluso dejar por acá tus comentarios, también en las redes sociales lo puedes hacer. Vamos a dejar acá las ligas de nuestra invitada y ya sin más preámbulo, entramos a Seres en Construcción con una entrevista a la psicóloga, psicoterapeuta, tanatóloga y también bailadora de folclore y también dedicada a la música, a la guitarra, a la jarana, bueno, todo un personaje y una persona, sobre todo con una calidad humana muy profunda. Estoy muy contenta de tenerte acá, mi querida Mari Carmen Landaverde. Muchas gracias, Glafira. Yo estoy más contenta de estar aquí contigo porque justo nos precede un cariño muy grande, ¿no? Encuentros desde intelectuales, pero sobre todo de corazón. Entonces, que me hayas invitado, que haya llegado tu mensajito de, oye, ¿no quisieras estar acá conmigo? Para mí de verdad es un honor, ¿no? O sea, creo que compartirme me es muy grato, pero sobre todo compartirme con alguien que quiero es como mucho más. Entonces estoy muy contenta de estar contigo. Gracias, gracias. Ya les estaremos contando cómo nos conocimos Mari Carmen y yo y cómo hemos hecho una conexión que efectivamente ha sido más del corazón que del pensamiento, aunque nos conocimos académicamente estudiando juntas en la maestría en análisis existencial fenomenológico y ahora tú más dedicada, ahorita nos vas a hablar un poco o un mucho de tu parte de tanatología existencial y me interesó mucho un tema para que ustedes vayan viendo hacia dónde se va a ir nuestra conversación sobre la tanatología interespecie, aunque ahorita le vamos a dar el ajuste que se necesita a esa palabra, ¿no? Cómo acompañar también en la pérdida de nuestras mascotas, que a veces se minimiza el dolor, pero muchas veces puede ser un dolor mucho más grande y también vamos a estar hablando de tu historia de vida y entrelazándola, Mari Carmen, para saber cómo florece esta sensibilidad, que es algo que yo respeto mucho de ti y que es una sensibilidad mostrada en la terapia, en la música y muy profundamente y me toca muy de cerca en la amistad. Entonces, a ver, tengo por acá tu currículum, pero antes de leerlo, para que no quede tan esquematizado, ¿cómo te describirías tú a ti misma? Creo que una mujer que, o sea, fíjate, ahorita que sacamos la palabra de más del corazón, creo que eso, que todo lo que hago le imprimo mucho corazón. Porque yo creo que para mí es súper importante conectar, ¿no? Como muy sentidamente, ¿no? Con todo lo que hago y con todo lo que, lo que voy siendo, ¿no? Y esto implica desde cosas que hago de mi profesión, desde cosas que hago de mis pasiones, pero sobre todo con quienes voy conectando. Entonces creo que soy alguien que necesita mucha conexión con la vida y con los seres, humanos y no humanos. No me considero como alguien que le ayuda o le aporta mucho el aislamiento, aunque sí lo procuro, aunque hoy lo he integrado muchísimo. Creo que para mí son muy fuertes mis conexiones humanas y no humanas, ¿no? O sea, me considero muy del colectivo, ¿no? Necesito comunidad, necesito, ahorita que decías de la amistad, para mí mis amistades son grandes amores en mi vida. Entonces creo que, de hecho, unos amigos hacen el chiste que me dicen es que soy la ternura existencial, ¿no? Y yo digo, pues sí, creo que sí, es algo que me define mucho, ¿no? Buscar esa ternura en las conexiones y el cuidado.
Y me Ujú, parece hermoso que empieces hablando de la conexión, porque justamente esta sección, bueno, el programa se llama Conócete, yo le pongo esta sección que es Seres en Construcción, historias de vida para reflexionarnos, porque mi intención es esa conexión, ¿no? O sea, a veces creemos eh, que la pantalla no nos va a dar la conexión, pero muchas veces, bueno, tú y yo que trabajamos en terapia en línea, sabemos que la conexión incluso a veces no necesita ser en lo presencial, aunque a veces es necesaria. ¿Cómo definirías tú en este caso esa conexión humana, no? O sea, esa conexión, y ahorita lo voy a enlazar con algo que me contaste de tu historia de vida. Ay, ¿cómo la definiría? Creo que la conexión para mí es cuando hay como una gran apertura de ambas partes, donde justamente sabemos que hay un sentir, no solo un saber, que Ujú, estamos, que nos impactamos, ¿sí? Que ujú, nos afectamos y que nos transformamos mutuamente. Para claro, mí, justo eso es la conexión que se da, claro, en lo presencial, ¿no? Y lo presencial no es solo lo físico, así aquí que te tengo, sino como tú dices, o sea, esa conexión se da hasta en estas distancias, hasta en estos formatos online, porque claro que puede haber presencia, apertura, transformación, todo eso. O sea, creo que tiene que ver mucho con nuestra presencia y nuestra apertura ante el otro, ¿sí? fíjate que Ujú. esta manera que dices, o sea, esta afectación, cómo nos afectamos mutuamente, yo creo que, eh, sería como, para mí, como el arte de la conexión, ¿no? O sea, y no solo la afectación es positiva, ¿eh? O sea, a No. veces es incluso el que me llega a tocar con algo que me molesta, yo casi siempre cuando hago estos programas les digo, a ver, no solo te quedes en la molestia, sino pregúntate qué de mí tiene esa molestia, ¿no? O sea, o al contrario, qué de mí tiene lo que me está compartiendo el otro, ¿no? Y retomo otra vez esta idea de conexión, por eso te la quería preguntar, porque justamente, pues, me gustaría que nos contaras este proceso para o más bien el proceso o el descubrimiento para elegir una profesión, eliges la psicología, después la psicoterapia, y al principio quería ser educadora, ¿no? No entendí bien si era de primaria, ahorita tú nos vas a decir bien, porque tu madre es educadora. Entonces, cuéntanos un poco, porque noto que desde ahí Mari Carmencita ya ya traía como estas ganas de conectar, ¿no? O sea, con otros, con los niños, acompañarlos. ¿Cómo fue esa elección? Porque me parece que cuando nosotros elegimos una profesión, a veces es más por ciertos compromisos, ciertas, requerimientos sociales, pero no todo el tiempo conectamos con la profesión. Sí. ¿Cómo le hiciste tú? Ya me lo contaste a mí, Sí. pero compárteselos a todos. Sí, justo fue muy curioso porque yo de toda la vida, mi mamá es educadora, toda la vida trabajó, bueno, la mayoría de su vida como directora de un kinder, ¿no? Y también estuvo dando clases a nivel primaria. Entonces, para mí, yo siempre verla en su labor profesional era como una fascinación, o sea, verla con los niños, verla todo lo que los podía impactar. Era una maestra súper, súper querida por siempre sus estudiantes, por sus maestras, siendo como directora, pero yo verla toda esta labor, o sea, y cómo conectaba con los niños, con sus maestras, o sea, para mí era fascinante. Entonces era como de, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, yo quiero estar y me gustaba mucho la interacción con los niños. Entonces, toda mi vida yo me dije así de, yo quiero ser, maestra de kinder, ¿no? Pero, te contaba Migla que, eh, por otra parte, tenía mucho el discurso de mi mamá pues, obviamente, lo que yo no veía de que, pues, que no era muy bien pagada, que era un trabajo como con mucho, mucha labor no remunerada, a veces no muy, valorado en nuestro contexto. Entonces, como que mi mamá también decía: "No, estudia otra cosa", pero yo: "No, yo quiero ser maestra". Curiosamente, también soy maestra, ¿no? Pero ya no de kinder. Pero lo que me fue cambiando de rumbo fue que, em,
iba en la preparatoria, creo que fue justo antes, poquito tiempo antes de que yo iba en una preparatoria particular, nos hacen elegir áreas, ¿no? Para ir más o menos hacia dónde te vas a encaminar a tu profesión, ¿no? El área de la salud, que el área de, bueno, son ciencias biológicas y así, ¿no? Las separan. Entonces yo estaba, ¿a dónde me tengo que ir? Y el punto es de que con un amigo compartíamos mucho el gusto por la lectura. Y en ese entonces él me regala un libro que justo creo que determinó mucho mi rumbo. Él me regala el libro de El día que Nietzsche lloró, ¿no? De Irving Yalom, ¿no? Quien no conozca a Irving Yalom, les recomiendo mucho leerlo. Fue el primer libro que yo tengo de Yalom y al estarlo leyendo me pudo fascinar el modo de conversación que van teniendo los personajes, ¿no? En específico, creo que era Roger con Nietzsche, y por ahí sale el personaje de Freud. Entonces, yo al ver el modo en que conversaban de temáticas con las que luego no conversamos en la vida cotidiana, o es difícil encontrar espacios donde conversar de estos temas como la muerte, el sinsentido, el amor, el desamor, o sea, todo eso, yo quedé muy fascinada. Y me acuerdo muchísimo que en ese entonces creo que era un maestro, no me acuerdo si era el maestro de ética que daba como filosofía o el maestro de psicología que era filósofo. El punto es de que platicando con ellos y yo fascinada el libro, ellos lo conocían, sí, porque creo que fue con los dos. El punto es que platicando era de yo quiero hacer esto o esto con dónde se hace y como tenía en ese yo pensé que era un toque psicoanalítico, me decían es que pues, es estudiar psicoanálisis, es estudiar, puedes estudiar psicología. Entonces, como que me orientaron más me acuerdo que era un maestro, me orientó por ahí, y entonces, fue de, pues, psicología. Cuando yo le platico a mi mamá de, oye, que está psicología, yo no tengo ningún familiar psicólogo, entonces, ¿cómo está esto? Y ella le encantó la idea porque me dijo, sí, y también puedes estudiar psicología educativa. Entonces me decía, no se separa mucho de lo que siempre has querido y te puedes encaminar por allá y todo. Entonces, pues ya dije, psicología, ¿dónde hay que estudiar psicología? Entonces, pues ya empieza como mi labor de investigación, porque pues lamentablemente no podíamos pagar una escuela particular, ¿no? Entonces tenía que entrar a una escuela, oficial y pues ya empieza toda mi labor de investigación. Pero de ahí nació, o sea, curiosamente creo que nace de un libro, nace de la fascinación que veo de los personajes del libro con los que yo me proyecto totalmente y creo que justo nace de esas otras relaciones significativas en ese momento que fue la orientación de un maestro, unos maestros y nuevamente esa confianza con mi mamá y con mi papá, que recuerdo que también participó en esas conversaciones, ¿no? Pero de ahí surgió, dio un libro. Interesante, porque justo este libro que mencionas, El día que Nietzsche murió, no, El día que Nietzsche lloró, perdón, El día que Nietzsche lloró, de Irving Yalom, efectivamente son dos personajes que enlazan muy bien como empezamos la charla hoy, que es que Ujú, conectan. Entonces, fíjate cómo cuando nosotros buscamos esa profesión y que tú tienes el apoyo de tu mamá, esta búsqueda, es nuevamente, me da esa impresión como queriendo conectar con el otro porque conectaste con un libro, ¿no? O sea, sí, a veces creemos, y esto me gustaría que lo abordáramos un poco más adelante, que solo conectamos con personas y no necesariamente, o sea, conectamos con libros, con plantas, con sensaciones, con recuerdos, ¿no? Y a veces solo creemos que es la relación de un tú a un tú que tienen una similitud y a veces no. Entonces, eso me parece que lo podemos retomar en un ratito, porque también abre esta posibilidad de, no sé, para quienes nos están escuchando y que incluso podrían estar atravesando por una circunstancia donde creen que no tomaron la profesión adecuada o algunos chicos que también nos puedan escuchar que no saben más o menos hacia dónde orientarse en lo que quieren, ¿no? O sea, yo rápidamente te comparto que inevitablemente ahorita que tú contabas lo tuyo, me conectas con mi propia experiencia, ¿no?
en donde yo mi primera carrera no me conecté para nada y la dejé a los 6 Mm, meses, o sea, estudié contabilidad. Nadie lo imaginaría, ¿no? Pero no conecté para nada. La segunda fue comunicación y me costó mucho trabajo también. Y la tercera, que fue literatura, después estudié filosofía, pero la primera fue literatura, pero tuve, o sea, que dejar 3 años para poder encontrar qué era lo que quería, ¿no? Y también fue por mm. la conexión con un libro. Entonces yo decía: "Ay, mira, qué curioso que con un libro también me conecto yo con la literatura", nada más que el mío, a ver si no te da risa, el mío era el Larousse. O sea, Mira. fue la Ujú. enciclopedia Larousse en donde yo empecé a leer historia de la literatura, y yo dije: "Esto es lo que yo quiero". Ya había estudiado teatro y más o menos entendía, entonces como que esta idea de conexión que parece que para ti es importante y es necesaria, también abre otra característica que tú me compartiste y que yo he notado en ti a través de nuestra amistad, que es una búsqueda constante, una curiosidad, una inquietud como que está ahí. Esta Sí. inquietud sé que te lleva a estudiar psicología, pero no solo eso, a buscar qué tipo de psicología. A ver si nos compartes algo de esa curiosidad o de esa niña exploradora que también está ahí. Sí, y con esto que también tú me compartes, Gla, es que creo que sí, a veces pensamos, creo que conectamos luego, luego, y no, no, o Ujú, sea, creo que a veces para tener ese clic con algo que verdaderamente nos mueve, tarda, ¿no? Pero qué importante justo ese seguir buscando, ¿no? Hasta que conectemos, porque ahorita yo también lo digo, cuando lo he contado en otros lados, les digo, y no crean que fue así luego, luego, o sea, lo estoy resumiendo en un proceso hasta decir, ¿y será lo correcto? ¿O me estaré equivocando? ¿O qué tal si de verdad por ahí no es? O sea, hay muchas preguntas en esa búsqueda, pero creo que importante no detenernos. Porque sí, cuando yo entro a psicología, pues yo buscaba algo que se pareciera a eso que leí, ¿no? Y ujú, yo, sorpresa, yo entré a la FES Iztacala de la UNAM y amo mucho mi escuela, aprendí muchísimas cosas, le agradezco tanto, pero en un inicio para mí fue un shock, porque es un corte más cognitivo-conductual que respeto, que justamente creo que hay muchas áreas donde es maravillosa, pero conmigo no conectaba, ¿no? O sea, yo buscando estas conversaciones profundas y llego y lo primero que me ponen a hacer es, trabaja con una ratita que tenemos encerrada y luego yo con mi amor a los animales era, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? O sea, em, fue un shock. De hecho, me pregunté muchas veces si me había equivocado, ¿no? O sea, no disfruté en un inicio la carrera, pero, en esta inquietud, creo que también me ayuda que soy inquieta, ¿no? O sea, que si no me gusta ahí, empiezo a moverme. Era como de si había una ventaja en ese entonces en Iztacal, es que estaba como el camino académico oficial y podíamos hacer como el alternativo, como poniéndote de acuerdo con profesores de, usted me pone la calificación, me la guarda, pero voy a irme a otra clase y así, o sea, yo hacía esas revolturas para poder tomar clases que me hicieran más sentido y ir pasando las materias, ¿no? Y pues de ahí cursé muchas ramas de la psicología, o sea, estaba en los cognitivos, luego me fui a los de histórico-cultural, que ahí sí tuve como más afinidad, empecé a coquetear al psicoanálisis, todo eso, pero todavía había como que algo que no, más cuando entré a la parte de clínica, ni la parte que tenía yo psicoanálisis y tenía la parte de cognitivo, como que el psicoanálisis me llamaba mucho la atención como parte de literatura, fíjate, ahí sí conectaba, se me hace muy interesante, pero al modo ya de abordar o como nos decían que abordáramos o acompañáramos a otro, como que no encajaba. Y y entonces en toda esa búsqueda fue cuando, a la par ahorita si quieres te cuento de cómo me conecté con la tanatología, ujú. por fin encuentro un espacio que era humanista gestalt, donde, me dan la oportunidad de estar como oyente, porque no era oficial cuando yo entré ahí,
y descubrir cómo era otra forma de acompañamiento que ni siquiera estaba como en las materias oficiales de mi carrera, ¿sí? Y entré ahí a trabajar con Fernando Quintanar y la Ujú. maestra Carlota García, y ellos tenían una corriente humanista gestáltica y tenían una terapia de grupo que se llamaba Grupo Vida, que pertenecía al programa de tanatología, vejez y suicidio. Y trabajaban con adultos mayores de lunes a viernes, pero justo hacían terapia humanista gestalt. Y ahí fue donde dije, esto se parece más a lo que yo busco. Esto se parece más a lo que leí en algún momento. Eh, los temas que aquí se tocan se parecen más a lo que a mí me gustaría hablar con otros. Ujú. Entonces fue cuando dije, aquí resueno, ¿sí? Aquí Claro. sí resueno más con esto que yo venía buscando en un inicio. Y fue hasta el final de mi carrera. Oh. Ujú. Como aquí podemos integrar algo que me parece importante, no solo para la elección de una carrera, sino también para una elección de vida, ¿no? Y mencionaste dos palabras que me parecen importantes. Bueno, una y la otra yo más bien la interpreté. Cuando me dices, ¿sabía algo? Yo le llamaría eso intuición, no sé cómo le llamarías tú, ¿no? O Sí. sea, es como ese algo como que te está diciendo de una manera profunda, no es por ahí, como si fuera una guía interna que te va Ujú. orientando, solo que a veces no la escuchamos y sabemos cuando no la escuchamos. Pero eso también se une con lo que tú, con esta palabra que usaste, que fue resonar, ¿no? O sea, cómo resueno con eso. Y creo que eso también son, digamos, algunas herramientas que podemos utilizar, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, que estamos hablando de cómo vas eligiendo un camino profesional, algo similar me iba pasando a mí, ¿no? Como que había una intuición que me decía, por ahí no, por ahí no. Incluso, no me meteré en detalles, pero fue todo un tema familiar el que yo no siguiera estudiando contabilidad y que me dedicara a una carrera como la literatura, donde efectivamente se cree que no hay una remuneración económica, digo, salvo si eres J.K. Rowling o Isabel Allende, pues a lo mejor no queda ahí, son excepciones, pero cómo este resonar nos va acompañando, ¿no? O sea, y a quienes nos están escuchando, o sea, pregúntense si no les ha pasado algo similar a lo que dice Mari Carmen o yo, donde como había algo que me decía por ahí no, yo lo que digo a veces y cada vez lo hago más es saber, escúchate, ¿no? O sea, Sí. escuchémonos para saber qué es lo que nos estamos diciendo que no resuena con eso. A lo mejor solo entrar en este diálogo, que a veces es un diálogo muy de un yo a yo, ¿no? Pero nos abre una posibilidad de saber más o menos el camino y poder expresarlo, ¿no? Y, Sí. y por ejemplo, acá a veces hay eventos que te van llevando a esa misma búsqueda, ¿no? A la búsqueda de cómo quieres conectar con el otro, cómo quieres acompañar, ya una vez siendo psicóloga, ya no solo es ser psicóloga, sino cómo quiero acompañar siendo psicóloga, ¿no? O sea, porque hay personas, no sé si a ti te pase, que cuando llegan a terapia tienen la idea de que todo es psicoanálisis. Y a mí me Ujú. parece que el psicoanálisis tiene un enfoque que es muy pertinente para muchas personas, según su personalidad y sus características, pero para otras no. Claro. Ahí es donde entra toda la gama de psicoterapias que tienen una búsqueda diferente. Entonces, a partir de esto, o sea, es otra vez como ese resonar te va llevando, los acontecimientos de la vida también te van orientando y sé, porque me lo compartiste, que hay dos eventos en tu vida que te movieron para acompañar también de nuevas maneras, ya no solo desde la parte, bueno, desde la psicología como la estudiaste en la UNAM, también en la Gestal, pero cuéntanos de estos eventos que también mueven tu mirada. Ujú. Sí, fíjate, antes de pasar para allá, dijiste algo que me quedé pensando de, sí, la importancia de resonar, porque luego
estamos más dialogando con lo que nos dicen otros, ¿no? Como en esto de no es remunerado o solo es psicoanálisis o por ahí no va. Yo siempre le digo, con cosas que nos hacen ruido, que van afuera y que no es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Ujú. Con esta situación particular. Entonces, creo que para mí eso es lo valioso de resonar. ¿Tú cómo resuenas con esto que estás viendo y qué es ruido, ¿no? Entonces, no sé, me parece valioso. Pero sí, tuve dos acontecimientos que me empujaron más a la búsqueda, porque creo que la búsqueda a veces no es de más mi sentido de justo a qué me voy a dedicar o cómo quiero acompañar, sino cómo se conecta con las cuestiones personales, ¿no? Yo cuando estaba como a mitad de la carrera, un poquito antes, yo pasé por dos pérdidas muy significativas, que aparte estuvieron casi muy juntas a lo largo del tiempo, que fallece un gran amigo mío, ¿no? Él padeció cáncer, muy joven, él tenía 28 años, Ludwig, y pues me tocó estar muy cerquita de él, ¿no? Luego me acuerdo que no llegaba a ciertas clases en la universidad porque me prefería ir a su casa, porque acaba de salir de alguno de sus tratamientos y saber cómo estaba. Y las pláticas con él eran muy hermosas y muy profundas, ¿no? Su sentido de la vida y de la muerte era de mucha sabiduría. Entonces, con él tenía pláticas hermosas y encuentros muy bonitos. Entonces, Ludwig fallece a la edad de 28 años, ahí en su casa. Y poquito después, mi abuelo, que ya era una persona mayor, empieza a tener pues muchos deterioro de su salud. También estuve muy, muy cercana a él porque vivió un tiempo en nuestra casa, ¿no? En casa de mis papás. Funjo también como cuidadora. Y finalmente fallece mi abuelo. Entonces, al estar tan como pegaditas esas dos experiencias, justo para mí me impactaban en muchos sentidos, ¿no? No solo del dolor de ya no tenerlos, de su muerte, sino yo veía un contraste gigante entre estos dos tipos de pérdidas, ¿no? Desde la edad, ¿no? Porque justo una muerte de alguien muy joven a una muerte de alguien mayor, el contexto que los rodeaba, ¿no? Sus formas de relaciones, no sé, como que, y sus formas de incluso conectar con su propia muerte, ¿no? O sea, con Ludwig, un entorno muy abierto, de mucha expresión, con mucho apoyo, con mucho cariño de amigos, de familiares. O sea, podríamos decir que una muerte envidiable en cuanto a todo el ground o apoyo que vivió. Y con mi abuelo, como muchos asuntos inconclusos, aunque había apoyo, como resistencias de recibirlo, poca expresión, em, dificultades, dolores, esta cuestión familiar de que sí hay cercanía, pero como lejanía emocional. O sea, Ujú. fíjate, te lo digo y es así como justo mundos y experiencias distintas. Y yo teniendo, no me acuerdo qué edad tenía en ese entonces, de haber tenido como unos 20 años. Fue en el 2008. Este, como que para mí fue un impacto de vida muy fuerte. Y justamente como tratando de acomodar qué pasaba con eso, me acuerdo que entre los maestros de la FES y compañeros como que había, ante estos temas era palabras, pero no había como yo sentir ese apoyo o contención. Y dentro de las recomendaciones de mi papá, justamente a él se le ocurre eh, creo que mi familia luego suele apoyarse mucho en lo académico. Entonces era para poder acomodar todo esto y eso creo que deberías de acercarte a la tanatología.
¿no? Estudia tanatología. A mí me encantó que me dijera, te conseguimos una tanatóloga, apóyate en terapia, pero fue por ahí, ¿no? Y se lo agradezco ahora también, ¿no? Entonces fue que empiezo a estudiar tanatología, ¿no? También igual buscando dónde, ¿no? No había, bueno, yo en ese entonces no encontraba así, como ahora creo que podemos encontrar más en redes y eso, pues ahí no existía todavía. Bueno, no así de fuerte. Entonces, Eh, entra la primera generación de la FES Cuautitlán, del diplomado en tanatología, y entré, ¿no? Yo me acuerdo que hasta con miedo, porque era de, pues, yo soy estudiante todavía, ¿no? Estoy a mitad de mi carrera, ¿me dejarán entrar? Bueno, pues, mandé una carta, razones, ahí me empecé a mover, y sí, sí me lo permitían, incluso entro con mi mamá a estudiar tanatología, y ahí vamos a la primera generación. Y, yo muy movida por lo personal, pero también profesionalmente me empezó a mover mucho, porque dentro del programa como un diplomado son como estos saberes generales, como mucho para que tú tengas orientación y puedas brindar orientación, pero no acompañamiento, ¿sí? Entonces yo me encuentro con eso, porque justo era de, okey, me dan todo esto, ya conozco todo esto, ¿y cómo acompaño a otro? Y era de, pues no, no, con este diplomado no basta. Sí, pero fue lo que me impulsó otra maestra, le pregunto, me orienta y fue de, no, para poder acompañar tienes que ser psicóloga clínica o estudiar psicoterapia. Y otra vez como entre mi movimiento personal con mi inquietud académica, con mi gana de acompañar, o sea, todo se va combinando de que dije, pues se vuelve otra vez motor, pues a Mm, buscar, o sea, justo estoy a mitad de mi carrera, resulta que tengo que seguir estudiando, ¿qué más tengo que hacer? Y fue de los impulsos que también entre que no sea clic con las psicologías que me estaban brindando en la FES, era pues volverte a mover, ¿no? claro. ¿Dónde sí? ¿O dónde encuentras esto que quieres hacer? ¿No? Porque también me di cuenta, Gla, que son temas que donde muchos psicólogos no le entran, Ujú. ¿no? O sea, como que hay otros que suenan más y estos luego no tanto. Entonces, la búsqueda fue fuerte. Pero sí, encontrar esos espacios donde sí, incluso el programa de tanatología, vejez y suicidio de la Ceci Tacala, así, a mí me parece a veces qué metafórico los espacios, ¿no? Estaba hasta el final así de la FES como medio olvidado, y era un aula, ¿no? Así chiquitita, ¿no? O sea, y era como qué curioso, ¿no? Está así hasta el final, mientras otros les dan como más voz, ¿no? Pero sí, esas 2 experiencias, lo de Bubik y lo de mi abuelo, sí, sí me movieron y me siguen moviendo mucho, por todo lo que hago. Claro, pero fíjate cómo otra vez las experiencias de vida también nos van moviendo de acuerdo con el resonar que ahorita que te detuviste en esa palabra, ¿no? El resonar que nosotros tenemos, ¿no? O sea, es en medio de la incomprensión, del dolor, resuena también con una búsqueda, resuena con un camino en donde, fíjate cómo a partir de esto es, bueno, el acompañamiento en la tanatología, pero también la búsqueda de contención, ¿no? O sea, cómo contener al otro. Si quieres, aquí vamos eh, entrelazando también la entrevista con esta idea de la tanatología, que yo sé que tú estás mucho más inclinada hacia la tanatología existencial y me gustaría que nos compartieras cuáles son estas diferencias, porque a veces creemos igual, así como toda psicología es igual y hay muchísimos enfoques, tanatología también, no toda la tanatología se fundamenta en 5 etapas del duelo, ¿no? Que son las que se conocen Exacto. y que habrá personas que les queden y habrá personas que no, y habrá personas que quieren vivir su duelo de otras maneras. Entonces, este resonar creo que también nos abre a un panorama existencial que me gustaría que nos compartieras. Si deseas compartirnoslo con tu misma experiencia, ¿no? Como también esta idea de ser buscadora, buscadora, inquieta, ¿no? Y, pero siempre me parece, Mari Carmen, que noto que hay como un eje transversal, a ver si así lo sientes tú, que es
la conexión. Fíjate, lo he ido anotando, las palabras que usas, conexión, contención, apoyo, orientación, acompañamiento. Y creo que son palabras que van muy de la mano, o sea, van muy cerquita del otro, de mí misma y de lo otro, ¿no? Entonces, ya me extendí demasiado, pero la pregunta era justo eso, o sea, lo que quiero retomar de lo que comenté, a partir de cómo esta tanatología nos acompaña de otras maneras y permitirnos, desde lo que yo sé de la tanatología, que es muy poco, o sea, pero vivir el duelo desde una experiencia muy subjetiva, ¿no? Ujú. Sea, compártenos qué te pasó a ti, cómo lo vives también en la terapia. Sí, fíjate, me gustan las palabras que ahí vas anotando, Migla, porque creo que sí, todo mi movimiento de vida siempre, desde lo personal, pero cómo lo personal me hace pensar en cómo otros lo viven, ¿no? Que lo pueden estar viviendo muy similar o muy diferente a mí, ¿no? Pero siempre como que me invita a pensar, no en lo individual, también en lo colectivo. Porque sí, soy mucho de para los otros, ¿no? A partir de mí. Ujú, Entonces, en la talatología existencial, fíjate, la historia a mí se me hace muy bonita porque otra vez se entrelaza con lo personal y lo profesional, porque eh, la tanatología y esta inquietud fue lo que me llevó a estudiar psicoterapia, porque justo yo dije, yo quiero acompañar a otros. ujú, Empiezo con la psicoterapia Gestalt, en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, que es una formación muy bonita. Me encantó todo lo que me brindó el instituto, pero nuevamente me queda a deber o me quedo como en falta de cómo acompañar los procesos de duelo, ¿no? Muy pocos maestros medio me orientaban ahí, ujú, entonces como que sentía todavía un hueco, ¿no? Eh, de hecho, no se daba en ese momento esa especialidad en lo gestáltico. ujú, Y el punto es de que, pues digo, necesito un poco más, ¿cómo puedo darle ese plus a mi formación de terapeuta para acompañar mejor a mis pacientes? Y es cuando me encuentro o sea, en la Gestalt tenemos fundamentos existenciales, epistemológicos, pero justo son como una base que no se profundiza mucho. Pero ahí es donde yo encontré como más sentido. Entonces dije, pues, ¿qué tengo que hacer? Profundizar en esto. Y es cuando entro a estudiar psicoterapia existencial. Y curiosamente, estudiando ahí, conozco a un chico que yo ya lo había visto por redes, yo ya seguía algunos de sus escritos porque estaba presentando algo en Argentina que me parecía muy fascinante porque estaba viendo toda la mirada más antropológica del contexto mexicano de la muerte, porque justo no es lo mismo si nos traen esta mirada de no toda la tanatología son los 5 etapas del duelo, ni mucho menos está contextualizado a otras culturas que la mexicana tiene cosas muy específicas, o más bien latinoamericana. Entonces, ver que él estaba haciendo eso, yo ya lo seguía, ¿no? Lo seguía así. Y entré a estudiar también al CIREX, que es Osvaldo Loera, ujú, ¿no? Hoy amigo querido, maestro, o sea, y conociendo a Osvaldo, empezamos a platicar mucho, como hasta de estos huecos o faltas que sentíamos en nuestras formaciones como tanatólogos, en esta intersección que veíamos entre ya la filosofía existencial o la psicoterapia existencial. Entonces, Osvaldo es una mente brillante y es alguien también muy dado a seguir construyendo saberes de la tanatología y más situados. Entonces, estar muy cerca de él permitió como justo irle dando más aterrizaje. Y Osvaldo es quien crea, ujú, Osvaldo Loera es quien crea este movimiento de la terapia existencial. Y justo desde que nació, hemos estado muy cerquita de él, sobre todo Joaquín Magaña y una servidora, ¿no? Entonces nos empezó así, o sea, de ahí empezó él, la verdad, con su mente brillante, a darnos base de una construcción de una terapia existencial ya fundamentada, ¿no? Él se ha encargado más de difundirlo, fundamentarlo, hacer una escuela. Ahí di clases mucho tiempo, lo sigo acompañando en diplomados.
pero para que justamente entiendan, fue dar unos fundamentos y una postura en donde se mire que los duelos, o sea, de hecho, hasta tiene una frase hermosa, dices: "Todos los duelos importan", ¿no? Ujú, Y creo que eso hace referencia a muchas cosas, pero sobre todo es de cada uno de nosotros vivimos una experiencia única de nuestros duelos, que justamente a ujú. veces no encajan con estas otras teorías que nos hacen hacer las experiencias como en cajitas. Debe de ser esto, 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 y muchos a veces no cabemos ahí. Entonces, mirar la unicidad del duelo, de las experiencias únicas, ¿no? Creo que eso empata mucho con la psicoterapia existencial, ver que incluso estas todo el tiempo son relacionales. Es decir, que yo, de hecho, mantengo una relación aún con esta, persona o ser o aspecto de mi vida que he perdido, ¿sí? Siempre hay una relación y también la manera en que se relacionan conmigo a partir de ello impacta. O sea, y aparte se va moviendo a lo largo del proceso, no es lineal, es todo un movimiento complejo. Pero sobre todo esto de que cuánta necesidad hay de escucha ante eso, de ponerlo, de dialogarlo, de comprenderlo, de darle contención. Entonces, la tanatología existencial brinda mucho esa forma de visión del duelo y de forma de acompañar del duelo. O sea, es toda una escuela que ha hecho Osvaldo. Entonces, creo que, pues, si yo venía platicando de cómo acompañar al otro, de cómo mirarlo distinto, es que esto no me alcanza, ahí, encontré no solo una bella amistad, sino encontré por fin cómo poder empezar a aterrizar todo eso que había estado buscando. Entonces, no sé si por ahí va la pregunta, Agla, pero ya creo que expliqué un poquito. ¿Cómo te compartes, Mari Carmen? Porque creo que eso es la palabra, o sea, no es solo cómo lo dices, sino cómo te compartes cuando lo dices, ¿no? O sea, cómo te abres para decir, a ver, esta es mi búsqueda, o sea, por eso te decía, te veo como una buscadora, digamos que Dora la exploradora en lo existencial, ¿no? O sea, buscando, pero fíjate que te decía, le llamaría yo que como con esta intuición, con esta necesidad de acompañar al otro, como dices, no solo a entenderlo yo, sino cómo acompañar al otro para que a su vez también abra esta posibilidad de que se encuentre, ¿no? O sea, a sí mismo en una experiencia. Entonces, me parece muy importante lo que dices porque eh, me dejaste incluso así como muy, muy impactada con esta idea de cómo podemos acompañar al otro en su duelo, pero también no solo sabiendo cómo lo vive, sino en el contexto en el que vive. No es lo mismo un duelo que vive una persona alemana, mexicana, un italiano, y me hiciste recordar algo que a mí me pasó, lo diré muy rápido, al respecto de mi literatura. Tengo una obra de teatro que se llama Más allá del sol, que habla de la pérdida de un niño que muere, y ahí no voy a spoilear más, ¿no? Y recuerdo que lo leyó un poeta en Italia, y me dijo, es que nosotros no vemos la muerte así, Ujú, lo ven muy diferente y yo no puedo, porque quería traducir mi obra al italiano, me dijo, pero yo no sé si tu obra funcione aquí, porque ellos no van a entender así la muerte, ¿no? Entonces fue donde yo dije, claro, o sea, cuando dices esta frase que me parece también muy hermosa de Osvaldo Loera, de todos los duelos importan. De hecho, si ustedes se quieren meter a las redes sociales, así es como van a encontrar a Osvaldo, todos los duelos importan. Es efectivamente un chico muy brillante que está justo moviendo esta idea de la tanatología con una visión del duelo donde todos los duelos importan, ¿no? Y cómo acompañar en esos duelos. Entonces me pregunto, cuando tú entras a esta formación con Osvaldo y le acompañas también en la formación, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueven estas experiencias de tu abuelo y de tu amigo que fueron impactantes en tu vida? justo creo que hasta de una manera bien, no solo comprensiva, sino compasiva, de que eran que quienes componían, o sea, ahora sí que todo lo que componía sus experiencias tan distintas era justo su situación y contexto particular.
porque en algún momento creo que yo lo viví mucho de esta fue una buena muerte y esta fue una mala muerte, ¿no? Y era de, no, no era ni bueno ni malo, eran tan distintas y justo vivieron desde ahí, justo también desde sus contextos y situaciones tan particulares. Entonces, creo que sí por eso digo que lo sigo pensando, lo sigo acomodando y me siguen transformando, porque sí fueron dos de las referencias principales que me movieron en la vida, pero sí sigo mirando con mucha compasión y comprensión sus experiencias, cada vez entendiéndolas, cada vez teniendo hasta más dudas a veces, pero sí me siguen moviendo de cómo justo no hay una comparativa para ver el bueno o malo, o el mejor o el peor. Pues creo que sí me mueven en cuestión de elecciones personales que yo quiero ir haciendo, pero eso permite no hacerlo desde un juicio de bueno o malo, ¿sí? Entonces, creo que eso también me me permitió esta otra perspectiva, ¿sí? Porque creo que en otros movimientos o en otras, formas, sí tendemos como a patologizar o a tener un juicio moral muy importante, y creo que ahí podemos lastimar también mucho las experiencias, ¿no? Y en esta otra forma nos invita a una mirada como más comprensiva y más de acercamiento, no tanto como tú decías al principio, el saber que nos estamos afectando todo el tiempo, a veces no es desde el lado bonito o bueno, pero si justamente sigo haciendo el trabajo de apertura, híjole, puedo ampliarme tanto, ¿sí? Claro. Desde mi perspectiva y hasta cómo estoy mirando al otro, ¿sí? Sí, sí, porque justamente aquí yo le sumaría esto a lo que dices, o sea, es ya no solo todos los duelos importan, sino todas las muertes importan, ¿no? O sea, la manera en la que muere cada quien efectivamente no hay una mejor ni peor manera, es la manera en la que murió, ¿no? Y ahí es Mm, donde no categorizamos, nos da permiso a esto que dices que es la duda, abrirnos a la duda y a partir de eso también tener esta apertura de recibir todas las experiencias, de recibir también, eh, ¿cómo decirlo? De recibir incluso aquello que no se comprende aún, que a lo mejor nunca se va a comprender, ¿no? Como es una pérdida, a lo mejor no. O sea, ahorita que hablabas que también tienes una formación en acompañamiento geriátrico, por llamarlo así, ¿no? Eh, me surgía esto también, ¿no? Que a veces hay una comparación en la vejez, que también es un proceso de duelo, según cómo se vea, ¿no? Porque es pasar de una etapa de la existencia a otra. eh, y luego me ha tocado escuchar a gente muy cercana que luego dice, es que no has visto a la señora tal de ochenta y tantos años, que ella va sola al súper y hace todo, y fulanita no lo hace. Y yo he tenido que decir, es que nunca en su vida lo hizo, ¿por qué lo tendría que hacer ahora? Porque ahora que claro, está anciana va a cambiar todo su estilo de vida para poder sumarse a tener una vejez muy activa. Por ejemplo, señoras, sobre todo en mujeres, me parece que llegan a la vejez y que es muy marcado. ¿Por qué no es una persona activa? Porque es de otra generación, como tú dices, tuvo otro contexto, entonces no podemos categorizar a partir de la experiencia del otro con otras circunstancias, ¿no? Entonces esto va también claro. para la vejez, ¿no? Entonces en el acompañamiento a la vejez creo que no hay una mejor manera ni un consejo de haz esto o haz el otro, ¿no? Sino es abrirse, como tú dijiste, hay una apertura hacia eso. Y ahí es donde voy a enlazarlo a lo que comentaba también al principio, ¿no? Sobre el duelo que, que me compartías y que me pareció, la verdad, que es algo que yo no había escuchado como tal, ya como un acompañamiento específico
pero que en mi propia terapia he tenido que acompañar a personas que tienen la pérdida de una mascota. Y tú me decías que es acompañamiento, ¿cómo sería? O un duelo interespecie, y decías un poco, habría que matizar eso, ¿no? O sea, ¿te gustaría enlazarlo con esto o hay algo más Sí. que quieras decirnos de lo que estábamos hablando? Justo creo que si lo entrelazamos en esta frase de todos los duelos importan de este Osva, justo él nombraba mucho de que hay duelos no reconocidos, ¿sí? O sea, que no quiere decir que no se vean, sino justo como que no les damos esa voz o no les damos la legitimidad, ¿no? Que merecen. Y entre muchos de esos están los duelos por mascotas o animales de compañía, ¿no? De hecho, cuando él saca otra formación del diplomado en acompañamiento a personas en duelo, propone que hablemos de estos tipos de duelos y a mí luego me dice, Mari, bueno, Landita, vamos ¿por qué no ponemos lo del duelo por mascotas o animales de compañía? Y yo dije, perfecto, o sea, él ya sabía que yo traía esta inquietud desde hace mucho. Y y sí, porque ahora, bueno, él lo reconoce porque yo soy una persona de muchos animales. O sea, he crecido rodeada de mis compañeros animales y los amo profundamente y tengo una relación muy estrecha y he tenido muchas pérdidas, por lo tanto. Pero, porque la primera vez que di la clase, sí le pusimos duelo por animales de compañía, ¿no? Le quitamos también esta cuestión de mascotas quitar esta noción de pertenencia, de objetivización de los animales. Entonces, primero le pusimos animales de compañía. Pero yo preparando la clase y justo pensando en estos consultantes que he tenido, sus experiencias que me han compartido, las que he podido acompañar y todo, me quedé pensando en una cosa, que muchas veces este duelo que vivimos em, por los animales no humanos no siempre son nuestras mascotas o animales de compañía. Y esos duelos también son válidos y de verdad les mueven toda su existencia. Entonces por eso le puse interespecies, porque si no también lo seguiríamos reduciendo a que solamente tengo posibilidad de duelo si se trató de mi mascota, ¿no? Si se trató de mi perrito, mi gatito, mi conejo que tuve aquí, y no siempre pasa así. Doy como dos ejemplos. El primero, y bueno, y también es para reconocer que justo no somos la única especie de este planeta. Estamos en un mundo más que humano, ¿sí? Y nos estamos relacionando con un mundo más que humano todo el tiempo, hasta para quitarle esta visión tan antropocentrista, ¿no? A nuestro mundo. Entonces creo que también es desde ahí es la invitación. Pero justo en la clase doy dos ejemplos de si a lo mejor otro terapeuta no tuviera esta visión, pudo haber invalidado, minimizado o haberse pasado rápido ese tipo de experiencias. Y la primera que cuento es de un chico, un biólogo, que él, de verdad estaba súper movido, viviendo un duelo profundo porque él, siendo de verdad amante de mucho de la naturaleza y eso, lo llevan a hacer un trabajo a este nuevo aeropuerto que estaban haciendo bueno, que hicieron en Tulum, ¿no? Y le tocó ir a trabajar ahí como rescatista de justamente de flora y fauna, ¿no? Que contándonos cómo sucedió, o sea, una cosa terrible les daban bien poquito tiempo para tratar de em, poner, cómo le decían? Por Este, rescate. ajá, o sea, como rescatar y poner en otro sitio a flora y fauna, ¿no? De esa zona. Pero dice, era un tiempo absurdo, o sea, no podíamos reubicar justo a tantas especies en tan poco tiempo y luego pasaban ya la barredora. Entonces vio tanta muerte, ¿sí? De flora y fauna que yo lo veía destrozado. ¿No? O sea, de verdad, ay, te lo digo y siento feo, destrozado, ¿no? O sea, pensando hasta en su trabajo y su sentido de vida y qué estoy haciendo, pero justamente creo que el principal experiencia que pasaba era cómo le dolía el mundo y le dolían esas muertes, ¿no? Entonces,
¿cómo no darle lugar a eso? ¿Sí? Y no son sus mascotas, no son sus animalitos de compañía, pero son seres con los que comparte el mundo, ¿no? Y le dolía. Y yo escucharlo, pues por supuesto que también. Es un ejemplo que doy. Y el otro ejemplito que doy, bueno, se me ocurrieron dos, pero creo que van muy de la mano, era ver a consultantes con las que ya tenía tiempo, de repente, sobre todo me acuerdo de una que llega a consulta, estábamos trabajando otro tipo de temas en ese momento, pero llega súper movida y todo, y qué había pasado, que había rescatado un perrito, que vio cómo lo estaban maltratando y cómo se movió para justamente, o sea, empleitó con unos vatos, rescata al perrito, lo lleva al veterinario y ella estaba sobre todo muy molesta y muy tocada por una expresión que le hicieron en la veterinaria, que fue de que por qué se estaba esforzando tanto si no era su perro. Entonces llegó súper movida por todo eso, ¿no? Y claro que nos dimos al tiempo desde ver el perrito, la respuesta del mundo ante eso, la crueldad y el maltrato, o sea, todos esos aspectos. Entonces, preparando la clase y pensando en todo eso y en otras experiencias que han surgido durante estas clases, es de, por supuesto, creo que tenemos que ampliarlo, ¿no? Entonces fue que le empecé a llamar duelos interespecies, ¿no? Por estos otros vínculos más que humanos que tenemos, ¿no? Y que también tenemos experiencias de duelo ante ello y pues tienen que ser también recibidas. Y aquí Ujú, me surge algo que a lo mejor lo podemos enlazar con lo como empezamos la entrevista, ¿no? O sea, viendo cómo te conectas con esto, que incluso solo de contarlo, aunque tú no lo hayas visto, pero lo acompañaste, tú misma también estás experimentando este esta relación, ¿no? De pérdida, aunque a lo mejor desde otra manera, ¿no? ujú, Eh, ahí es donde me pregunto, ¿no? O sea, eh, esto que nos contabas de este chico que, o sea, que se conmovía de también ver toda la flora, no nada más, o sea, la flora, la fauna que se estaba perdiendo, ¿no? Y que no podía rescatar del todo, y hay una imposibilidad, o esta chica que nos compartes, ¿no? Que no era su mascota, pero al mismo tiempo, o sea, hay una conexión, y no sé si el duelo, y me gustaría que te detuvieras un poquito en eso, o sea, en a lo mejor hasta lo más básico de qué es un duelo, ¿no? Porque muchas veces ya lo hemos normalizado tanto, y así como tú me lo compartes, es también la medida de la conexión que tenemos con algo, con alguien, ¿no? Y al ujú. dejar esa conexión o al que se disuelva esa conexión, es donde yo creo que empieza esta pérdida o este duelo. Entonces, volvemos a esto que te decía, ¿no? De cómo para ti es importante la conexión, incluso cómo acompañas en la pérdida de una conexión, me parece maravilloso, porque sigue siendo como muy congruente con tu búsqueda. No sé cómo lo sientas tú. Sí, sí, justo. O sea, porque creo que el duelo, o sea, justo es sentir cómo se disuelve o paulatinamente o a veces con una situación de golpe, como está algo, alguien, ¿no? Que era significativo, ¿no? Para mí o mi existencia, ¿no? Y cómo justamente o algún acontecimiento o paulatinamente rompe, ¿no? Esa forma de relación. Yo siempre digo para transformarla en otra porque no se pierde la relación, ¿sí? Este, pero es eso y siempre lo ponemos con algo significativo porque a mí me parece importante como ver en el ejemplo de este chico, de esta chica, para ellos son significativos la naturaleza, los animales. Yo creo que esta chica sobre todo tenía una cosmovisión donde los ve como, claro, como seres sintientes que sufren, ¿no? Entonces, es significativo, por supuesto, que puede vivir un duelo ante la pérdida, porque falleció el perrito y ella se esforzó mucho y todo, pero trae todo situación particular y entonces creo que ahí es donde podemos vivir nuestras experiencias de duelo. Y,
Y sí, a mí me ha hecho mucho sentido. Muchas personas, cuando empezaba sobre todo, pero hasta la fecha sigue sucediendo, me dicen que cómo me gusta escuchar como tanta tragedia o dolor. Decía que muchos psicólogos no se meten a estos temas o terapeutas, justo dicen: "Es que es muy fuerte", y cosas así. Y les digo, sí, hay una parte, creo que es dura, ¿no? Mirar, como estas relaciones o estos acontecimientos, sobre todo cuando están cargados de violencia o de injusticia. Sí, sí, es duro, pero también hay una parte muy hermosa, ¿no? Porque justo en estas experiencias de duelo, cuando me toca acompañar, es darle mucho lugar a la historia que nos conectó a lo largo de la vida, ¿no? O sea, creo que soy testigo íntimo, ¿no? Muy íntima de esas historias tan conectadas, ¿no? De esas historias que tuvieron mucha, mucha conexión, mucha transformación mutua. Y entonces detenernos, porque a veces no nos quedamos hablando solo del acontecimiento de la muerte, sino justo de la vida entrelazada. Ujú. Y eso tiene una belleza, ¿no? Sí, he atravesado, creo que por la pérdida, el dolor, pero sin querer también va surgiendo toda la belleza de la vida entrelazada. Y creo que eso, darle, o sea, mirar eso, acompañar ese aspecto, tiene algo muy bello, ¿no? Y me pregunto así, cuando hablas de la vida entrelazada, ¿cómo tú acompañas? Pero ¿quién te acompaña o cómo te sientes acompañada? Sí. Sí, creo que ahí viene la importancia de nosotros como terapeutas de formar comunidad entre terapeutas, ¿no? Tú lo sabes, Mila, como justo no dejamos de tener nosotros nuestro propio proceso terapéutico, de buscar grupos donde nos sintamos cómodas o cómodos para compartir lo que también nos resuena todo el tiempo con nuestros pacientes, que luego decimos supervisión, pero otros es como acompañamiento entre terapeutas, más lo vivimos. Eh, a mí me ha parecido súper valioso encontrar amigos, ¿no? Como Osvaldo, como Joaquín, con los que comparto mucha visión, ¿no? Comparto que por eso hemos podido generar proyectos así, ¿no? Este, y creo que ahí es donde nos vamos como cuidando mucho los unos a los otros, ¿no? A mí siempre justo me dicen, Joaquín tiene un chiste de cuando él entró a ver mi primer clase de duelos interespecies, tenía poquito que había fallecido mi perrito Vago y el perrito muy querido, digo, mi sobrino, el perrito de mi hermano. Entonces, justo, como te digo, yo me comparto desde el corazón, ¿no? O sea, como que no digo, no, esto es mío y se queda, ¿no? O sea, todo, y justo me conmovía, ¿no? Porque les decía, pues es que esto me mueve y me mueve para con otros y me mueve en mi historia, ¿no? Entonces justo lloraba y todo, y me decía Joaquín, nunca había visto una clase tan a lágrima viva este, que contigo, Landy. Y me dice, pero tú y todos, ¿no? Todos estaban súper conmovidos. Pero al final de la clase, o sea, él también dice, y yo estaba llorando así, Carmen ni se quiso acercar, que es su pareja, o sea, yo le digo, es que eso es lo hermoso, porque justo nos conmovemos, estamos con otros, ¿no? Nos permitimos sensibilizarnos, nos permitimos estar, y entonces yo tener este grupo de amigos, de colegas, con quienes puedo ser como soy, ¿no? Poner mis inquietudes emocionales, intelectuales, ay, para mí ha sido lo más bonito, ¿no? Porque luego dicen que la labor del terapeuta es como muy solitaria, ¿no? Y digo, sí, a veces, pero por eso mismo hay que tejer también otras redes de comunidad con quien podamos compartirnos. Y eso los terapeutas creo que lo necesitamos. Ujú, mucho. Es esto, ¿no? O sea, fíjate cómo esta conexión, cómo acompañas desde la conexión, cómo hay una vida entrelazada, cómo es un conmovernos, movernos con el otro,
movernos en su movimiento, ¿no? Y verte así inevitablemente mueve, o sea, mueve no solo por lo que yo haya vivido, sino por cómo lo vives tú, ¿ok? Entonces, Mm, eso creo que tiene que ver con el tipo de enfoque de terapia que tú manejas y que tú has sido de alguna manera, desde que te conozco, o sea, como muy congruente en la vida y en la terapia, y ahí sí me consta, ¿no? O sea, es el acompañamiento en la amistad, el acompañamiento en la terapia, eh, tiene que ver justamente con este estado de vida entrelazada que me gustó como le dijiste, ¿no? Es la vida entrelazada. Y me pregunto también, Mari Carmen, en este proceso de vida entrelazada, si sería pertinente en estos duelos interespecie también el duelo con lo inanimado, porque estamos hablando mm, de lo que tiene ánima, lo que tiene, de alguna manera, tú dijiste, son seres sintientes, ¿no? Pues, ¿cuál sería la diferencia o cómo se trabajaría si es que se trabaja también el duelo con lo inanimado, que a veces puede ser hasta una pérdida de un objeto muy querido, sí, ¿sí? Que a veces me ha tocado también acompañar a personas que tienen un accidente o algo, pierden su auto y que bueno, construyeron eh, ese tener el carro, pues, con mucho sacrificio y lo pierden, o pierden su casa también, pierden incluso, o sea, algún objeto, un anillo de bodas de alguien que ya no está. sí, ¿Cómo transitar eso? ¿Cómo transitar ese duelo? Porque a veces también se puede minimizar porque es algo reemplazable, ¿no? sí. Que viene esta frase típica de, pero son cosas materiales, Exacto. ¿no? No importan. Y volvemos a minimizar las experiencias, Ajá. ¿sí? Me gusta mucho que lo pongas porque sí, o sea, es con los seres sintientes o a veces justo es la pérdida de algo significativo. Puede ser significativo mi coche, mi anillo. Me hiciste recordar muchísimo una consultante muy querida que yo, la vi como todo el duelo que vivía porque en una mudanza le Ujú, pierden una caja de unos libros súper significativos para ella, ¿sí? ujú, Y era de, yo sé que contigo lo puedo platicar porque, o sea, no son solo libros. Y entonces ahí viene lo otro que platicábamos, Migla, es de darle voz a esa historia entrelazada con eso significativo que perdí, ujú, ¿sí? Y claro que ese coche, ese anillo, esos libros perdidos y todo eso tienen historia conmigo, ¿sí? Surgen ante situaciones particulares donde, algo se compartió, algo me hizo ser, algo, todo. Entonces es como de, me gusta que lo pongas sobre la mesa porque por supuesto que puede ser o con seres sintientes o objetos inanimados que también me hacen ser, ¿no? Y pues también ahí, duele. O sea, también sí, duele, ¿no? O sea, y como tú dices, cuando se minimiza como, lo material, y a veces no es una cuestión, puede ser que sí, ¿no? Pero a veces no es una cuestión de apego a lo material, no es un apego sí, a lo material, sino lo que tú dices, porque hay una historia ahí, y lo que duele es la historia. Muchas veces en los procesos de duelo de pareja, que ahorita me gustaría que nos hablaras un poco, ¿no? O sea, cómo lo que duele es la historia que se soñó y que no se concretó, y que muchas exacto. veces el duelo, aunque sí es por todo lo que tejieron juntos, también es por lo que se dejó de construir, y eso es una pérdida también, que otra vez se puede minimizar porque, bueno, pero puedes encontrar y hacerlo con alguien más, pero no con el sueño que tú tenías, ¿no? Y eso sigue, fíjate cómo el duelo, la pérdida, se suma a cómo convivimos con el dolor. Sí. Con el dolor y con un chorro de emociones y todo que Claro, surgen claro. de ahí. Ujú. Ujú, Entonces, sí, ahí me pregunto, o sea, hablando de otra vez de la conexión, del acompañamiento que ha sido lo que nos ha ido conduciendo durante esta charla, me gustaría que empezáramos como a cerrarla, ¿no? Con algo que me parece muy importante y que yo anoté aquí.
si yo pudiera decir una característica tuya, y a lo mejor me quedaría muy en lo corto, es que eres una persona amorosa, ¿sí? Una persona amorosa. Creo que por esta conexión y por esta idea de entrega que nos das a quienes te a quienes te conocemos, ¿no? Eh, ¿Cómo acompañar desde el amor, Mari Carmen, sin llegar a ser condescendiente o permisivo? Uf, fíjate, creo que ahí creo que lo que más me ha ayudado fue nuestra formación en terapia existencial, Mm, ¿sí? ¿Por qué? Porque justo es de, sí yo puedo vivir mucho o brindarme mucho al otro y ser amorosa, pero creo que justo con nuestra formación, sobre todo este enfoque fenomenológico, es siempre reconocer que, ok, esta soy yo, ¿sí? Y quiero y me dan ganas de hacer esto contigo, pero como que siempre detenerme porque esta soy yo, pero no sé cómo es para ti, ¿no? No sé lo que tú necesites, no sé ni incluso todavía desde dónde lo necesitas. Y si yo nada más miro mi amor y mi gana de dar amor o brindar conexión, sin todavía saber, o sea, si detenerme primero a explorar cómo es para el otro, incluso ser tan amorosa es, podría lastimar o lastimarme. ¿Sí? Y creo que esas pausas que nos brinda nuestra formación, o sea, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Muchísimo porque también, obviamente, creo que un plus que sí me da es sí tengo muchas ganas de justo crear ese encuentro, pero para hacer ese encuentro conlleva justo respeto, de que justo el otro no soy yo, es un otro distinto a mí. ¿Sí? Este, conlleva justo como ritmo y tiempo para crear o co-crear, más bien co-crear esa relación, ¿no? Ver cómo está mi apertura, su apertura, su historia, mi historia. Entonces, como que eso, creo que sí puede seguir siendo un acto bien amoroso reconociendo que el otro es otro, distinto a mí, ¿sí? Entonces, claro, esa parte que sí ya me brindó nuestra formación ahí donde conseguimos, me apoyó mucho. Esas partecitas sí fue como de, para justo no terminar siendo o condescendiente, porque también tengo que razonar de, ok, él necesita esto, pero se lo puedo dar, ser honesta, se lo puedo brindar, y a veces no, ¿sí? Que también va a tocar muchos mis límites, porque, ay, yo como quisiera que el otro estuviera muy bien, eso, pero no soy capaz también de brindarle todo. Entonces, claro. eh, eso me ayudó muchísimo, o sea, y creo que me ayuda y me lo recuerdo constantemente, me apoya mucho para ir como, no, más que con cautela, como ir justo viendo mucho cómo se está entretejiendo también la relación de nosotros, ¿no? Con este terapeuta consultante, ¿no? Que ahí la gestal me fascina porque justo es un trabajo totalmente de la relación, ¿no? Entonces, son las cosas que creo que nuestro entrenamiento me da esa sensibilidad y esas herramientas finalmente. Ujú. Me gusta mucho, fíjate cómo dices, como no invadir al otro con mi amor, ¿no? O sea, como también saber que nuestro amor, aunque es amor, puede invadir incluso en un duelo, ¿no? Incluso en una pérdida donde nosotros tenemos la mejor disposición para el otro, pero a veces no se lo puedo dar y me pareció como muy impactante esto, ¿no? Como para tener cuidado y decir, también mi amor debo preguntar para saber si lo doy o no lo doy. Y esto efectivamente está muy vinculado con esta formación que nosotros tuvimos en análisis existencial fenomenológico, en donde habla de la relación, cómo me relaciono con el otro, cómo no, cómo incluso si no pregunto, si no, digamos, de alguna manera corroboro la experiencia del otro, no me puedo dar, aunque quisiera dar todo lo que yo tengo, en este caso el amor, ¿no? Y me parece muy importante. Eh,
y a lo mejor lo podemos enlazar con el amor, que es el amor que luego lo vinculamos rápidamente con este concepto y que es el amor de pareja, ¿no? El amor romántico. ¿Cómo, cómo convivir también desde esta experiencia de la tanatología existencial, los duelos de pareja? ¿Cómo acompañar desde ahí también? Ujú. Sí, híjole, es que creo que me regreso un poquito a lo mismo porque justo puede haber igual muchos tipos de pérdida de pareja, ¿no? O sea, tanto por muerte o por separación y todo, pero creo que cuando hay historias de amor, a veces Ujú, pensamos que el amor lo compuso todo, ¿no? Y si ahorita yo misma digo de yo puedo reconocer mi amor y mi gana de brindar, pero debo de justamente cuidar, porque a veces justo en esta historia puede ser desde el amor, pero desde el amor también hemos justificado muchas violencias o faltas de cuidado, cosas así. Entonces creo que también lo primero, o sea, es explorar justo que puede haber mucho amor, pero también qué compone la relación, ¿sí? Muchas veces el duelo que se vive ante la pérdida de pareja, creo que sí está llena de todo esto que siento o que sí, que siento por ti y ahora dónde lo deposito, pero también tiene que ver con la historia compartida, con todo lo que hubo y justo qué fue sucediendo también entre que tuvo que ver con amor o no, ¿sí? Porque también justo puede tener como muchas cuestiones, ¿no? Em, Porque de verdad, a veces sí, no solo son historias de amor, ¿no? Pero definitivamente sí de una historia que se hizo, sí, que tuvo muchísimos matices y que finalmente algo le dio término. Y también cómo nos quedamos con ese término. Pero finalmente creo que sí estamos en un mundo en que claro que vamos necesitándonos unos a otros, ¿no? Y cuando le ponemos tanto énfasis a esto de perdón, la relación de pareja es porque es una relación que nos puede brindar mucho, ¿sí? ujú. No es la exclusiva, ¿no? Este, pero sí nos brinda. Entonces creo que también al perder a la pareja nos podemos quedar como justos muy removidos de de sé que soy contigo y quién soy sin ti, ¿sí? Ujú. He sido todo esto contigo y ahora pierdo un horizonte de y ahora para dónde voy, porque me he reconocido en este tiempo contigo, quién soy sin ti. Entonces creo que viene esta parte muy de tanto resignificamos la historia porque rescatamos todo lo que conllevó la historia, pero también hay una cuestión de reconstrucción también de quién soy sin ti. Sé quién soy contigo y ahora también quién soy sin ti. Entonces, Eh, creo que son de los duelos donde es bien importante volver a escuchar toda esta historia compartida para como rescatar también quién he sido en la historia, ¿sí? ¿Quién he sido con el otro? ¿Qué me ha permitido o qué me ha impedido? Y también justo volver a armar como un montón de pedazos, ¿sí? Porque creo que sí. Judith Butler tiene una frase padrísima para esta cuestión del duelo que dice, el duelo también trae una experiencia desidentitaria, ¿sí? Porque justo como somos a partir también de nuestras relaciones, de repente eso como que se nos desintegra y ahora quién soy. Entonces hay todo un trabajo justo de reconocimiento de esta identidad nuevamente. Por eso yo digo el de quién soy sin ti, ¿sí? Y Claro. en las cuestiones de pareja creo que es sí, es un trabajo súper importante, ¿no? Ujú. También la forma en que se perdió la relación. Claro, claro, porque entonces no solo es el duelo de la historia compartida, el rol que yo llevaba en esa historia, sino también el duelo de la idea que yo tenía de mí en esa historia. Y entonces Ujú, eso no solo es el duelo de pareja, son los duelos que se están viviendo alrededor de la pareja. Lo entiendo de esta manera, así como me lo compartes, y volvemos a esta frase de todos los duelos importan. A lo mejor
me atrevería a decir esto, ¿no? A reserva de que me puedes corregir si lo digo mal, de cómo cuando se vive un duelo, no es vivo un duelo, vivo los duelos, ¿no? Estoy viviendo los duelos, no se vive solo el duelo de la pérdida de un ser querido, de un ser sintiente o de un ser hasta inanimado, vivo los duelos porque en Sí, cada duelo tenía una idea de mí que se estaba viviendo ahí, ¿no? Entonces, a partir sí, de eso es toda una, supongo, reconstrucción y es donde volvemos a esta idea de que no son pasos, que no son, digamos, es una escalera que se va subiendo o se va bajando, o sea, y que si estás en la negación o en la aceptación, a veces no tiene que ver con eso, ¿no? Sino con una reconstrucción de convivir con eso que viviste, porque cuando a mí me dicen: "No, es que quiero superar el duelo", y yo me he atrevido a decir: "Es que no lo superas, lo no, convives, ¿no? Lo tienes una nueva forma de convivir con eso", ¿no? Entonces, sí. aquí me pregunto, en este proceso de acompañamiento, en este proceso que que nos has brindado y que nos has regalado. Muchas gracias, Mari Carmen, por atravesar todo esto, como siempre, y lo dije desde el principio, con todo este cuidado y amor que te caracteriza. Quisiera que cerráramos con algo que a ver si tú lo enlazas o no, que es esta parte que también sé que es muy importante para ti, que es la música, ¿no? Tocas la guitarra, tocas la jarana, eres bailarina de folclore, no sé si todavía haces bailarina de folclore. eh, ¿Crees que esto tenga también una conexión con esta manera de acompañar que tú tienes? Mm, yo creo que sí. Siempre he sido muy musical. O sea, mi papá desde ahí, luego veo videos que como me conmueve cuando éramos chiquitos de nos está despertando y hay música de fondo, ¿no? Y siempre recuerdo mucha música en mi casa. Entonces siempre la música siempre me ha acompañado, ¿no? Ya en la adolescencia aprendí a tocar la guitarra, en ese entonces era la guitarra y la mandolina. Pero yo creo que sí. Hay una frase de Jorge Drexler, que es un músico que me encanta, que dice, no, perdón, la música enseña, duele, cura, ¿no? Hacíamos música antes de inventar la agricultura, ¿no? O sea, creo que me gusta mucho porque justo la música ha sido una aliada, ¿no? En mucho de lo que soy, en mucho de lo que construyo, en muchas relaciones que he tenido porque fui muy autodidacta y sí, para mí creo que había que es importante las conexiones, mucho era siempre acercarme a la gente que tocaba, enséñame esto, brindarnos, enseñaciones esta rola, yo te sé esto, o sea, eso al principio era mucho, pero la música forma parte del consultorio. Ahorita que dije lo de Drexler, eh, híjole, por ejemplo, en los duelos, reconocer las canciones que había en la historia, ¿no? Me encanta, hoy en día hay un TikTok muy viral que hay una música de fondo de algo que dice que aquí en esta casa no existen fantasmas, son solo recuerdos y como todo el mundo la pone porque la música también nos da un lenguaje para a veces expresar cosas que no sentimos. O así como nosotras hemos encontrado en los libros el mensaje adecuado que necesitábamos, que era de no sabía cómo expresarlo y está aquí. A mí me pasa eso con los libros y me pasa eso con la música, ¿no? Ha estado en el consultorio la música, ¿no? Mis propios procesos de duelo ha estado pero también en mis relaciones, o sea, el grupo de música que hoy en día tengo, que es el de Yowali, de música tradicional mexicana, eh, por la música conocí a mi pareja, ¿no? Él es el que tiene el grupo Yowali al que después me invita a pertenecer, es nuestro grupo con el que seguimos con esta conexión familiar, porque es un grupo familiar este, nos permite seguir conectando con el folclore, porque hoy ya no somos bailarines, Mau y yo, ya dejamos esa fase de bailarín, que nunca se deja porque nos gusta ir a los fandangos y bailar y todo, pero nos sigue conectando con tantas personas y hoy amigos que tenemos por parte de la música y el folclore. Nos sigue conectando con los nuevas generaciones de bailarines, con compañías de folclore.
sea, la música también crea eso, Claro, ¿sí? sí, Entonces yo sí le veo como de no es un área que tengo como tan poco, o sea, como tan ajena a todo lo que hago, ¿no? Creo que sí yo veo ese entrelazamiento, porque para mí sí la música también es generar conexiones, ¿no? Incluso intergeneracionales, porque de verdad con la música tradicional mexicana, apenas estuvimos en la Escuela Benemérita de Maestros, Escuela Nacional Benemérita de Maestros, creo que sí es así, tocando y las personas que fueron a vernos decían, qué fantástico, sobre todo mi papá hizo este comentario, es de ver a personas de la tercera edad con unos chavitos y niños bailando música de guerrero, ¿no? Nosotros tocamos Michoacán y una fila hacemos el baile de los viejitos y una fila enorme que se armó del tren, pero desde niños hasta personas adultas mayores haciendo un gran trenecito, o sea, creo que también es un poco de eso que hago, tiene también que ver mucho con lo que creo, claro. pienso, siento, ¿no? No es No, tan ajeno. una idea de conexión, ¿no? O sea, de realmente compartirte con el otro, ¿no? O sea, recordé una anécdota que me dijiste que aprendiste guitarra, pero que veías que eran casi puros chicos los que tocaban guitarra y que te inspiraste por Dolores, la cantante de The Cranberries, ¿no? Y me llamó la atención porque justo me encanta a mí ese grupo, ¿no? Y yo dije, claro, la diferencia es que yo no elegí tocar guitarra. Me peleé un poco a la manera de Dolores, ¿no? Porque ella siempre tenía el cabello muy corto, algunas veces, y me dio risa bueno, cuando me contaste eso, porque dije, claro, o sea, también tiene que ver con lo que te mueve, te impacta del otro, ¿no? O sea, y justo cómo somos esta red de relaciones, me gustó la frase que dices, ¿no? O sea, cómo la música es parte del consultorio, y yo a veces digo, todos tenemos un soundtrack de vida, ¿no? O sea, sabes qué canciones te van como acompañando a lo largo de toda tu vida, y creo que The Cranberries tiene varias, entre ellas Zombie, que a mí me acompañó en mi Sí, época, o sea, muchísimo, en donde yo me identificaba y sí, según yo, muy rebelde, ¿no? Y somos zombies y tenemos que salir, todo este tipo de cosas de rebeldía, ¿no? Y ese soundtrack nos sigue acompañando, ¿no? O sea, nos sigue acompañando cómo va cambiando a lo largo de nuestra vida, o sea, como yo incluso les invitaría, no sé si tú has hecho ese ejercicio de cuáles son las canciones que te han marcado a lo largo de cada etapa de tu. ujú, Y yo me atrevería a decir, y ese es, realmente estás contando tu historia, esta historia entrelazada que nos estás diciendo, ¿no? O sea, cómo has transitado a lo mejor en una canción así súper cortavenas y una canción profunda y una canción hasta sin letra y te vas moviendo de un lugar a otro y eso habla de tu vida entrelazada, ¿no? De ujú. cómo la hemos narrado también a partir de la música, a partir del acompañamiento, a partir de, a partir de cómo transitar de una experiencia compartida, ¿no? Y qué es lo que creo que yo pretendo con esto, ¿no? O sea, que nos compartamos. Y me ha dado muchísimo gusto, Mari Carmen, de veras que te hayas abierto de esta manera, que nuevamente con todo este amor que te caracteriza, me acompañas a mí, seguramente vas a acompañar a muchísima gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Así que voy a dejar acá en la cajita de contenido tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo, que te hagan comentarios, que te hagan preguntas. Aquí en la comunidad tenemos una comunidad que se llama Comunidad de Reflexionistas. Somos muy preguntones, así que no dudes que alguien te va a escribir y te va a preguntar porque creo que tu historia nos ha impactado, que tu historia nos ha trastocado, porque habla sobre todo de una historia con corazón y con honestidad. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado aquí en Seres en Construcción. Muchas gracias, Gla, de verdad un honor y me encantan los preguntones, entonces soy muy abierta, ya lo vieron y cualquier cosa, de verdad estoy accesible a seguir compartiendo. Entonces, muchas gracias por la invitación, Migla. Ujú. Gracias, gracias a todos y nuevamente recuerden que Seres en Construcción es una invitación para que te reflexiones,
para que a través de la historia de vida de quien se compartió hoy con nosotros, que fue Mari Carmen Landaverde, te preguntes, te cuestiones y también recuerdes cuál es tu soundtrack de existencia. Nos vemos pronto, próximo lunes.